del sistema de retorno venoso. El sistema de retorno venoso fundamentalmente lo que hace es, a partir de los diferentes aparatos y sistemas, recolectar un gran contenido de CO2, que es propio del metabolismo celular, y llevarlo nuevamente de vuelta hacia el corazón. Y excepto el sistema venoso que proviene desde los pulmones a través de las 4 venas pulmonares, que contienen un alto contenido de oxígeno proveniente de la hematosis y que viene entonces de vuelta hacia el corazón. El resto de los sistemas venosos trabajan con un alto contenido de CO2. Y existe, desde el punto de vista del retorno venoso, dos tipos de retornos venosos. Un sistema de retorno venoso que se denomina superficial, que es el que nosotros observamos fácilmente porque se encuentra inmediatamente eh, profundo a la piel, pero es superficial a la fascia muscular. Y en este individuo, que tiene un gran desarrollo de tipo muscular, podemos ver que hay una serie de elementos vasculares venosos superficiales que son visibles, que son fácilmente asequibles para una serie de procedimientos y que discurren entonces, como lo había manifestado, inmediatamente debajo de la piel, pero son superficiales a la fascia muscular. Y en los individuos que tienen especialmente un alto desarrollo muscular, o bien que se encuentran desarrollando algún tipo de ejercicio, la contracción de los músculos ejerce presión sobre estos elementos venosos superficiales que provocan cierta dificultad para el retorno venoso y es posible entonces apreciar una ingurgitación, un mayor calibre de estos elementos dado a la demora que tiene el flujo venoso en seguir avanzando hacia los sistemas centrales y profundos. También existe otro sistema de retorno venoso. Dígame. Existe otro sistema de retorno venoso que es el profundo, que es el que va acompañando a cada una de las arterias que nosotros hemos conocido. Hemos conocido, por ejemplo, arterias que a nivel del miembro superior se denominaban subclavia, axilar, braquial, radial, ulnar, que a nivel del miembro inferior existían arterias que se denominaban ilíaca común, ilíaca interna, ilíaca externa, femoral, oblitea, tibial anterior, tibial posterior, que a nivel de la cabeza existían una serie de arterias que se denominan facial, lingual, tiroidea, superiores, inferiores, auricular, posterior. Y el sistema de retorno venoso profundo tiene elementos vasculares venosos que van acompañando las arterias y en general las que están dispuestas a nivel de miembros superiores e inferiores. Por cada una de las arterias generalmente hay dos venas que le van acompañando, que son de menos calibre y que se denominan venas satélites. Y que afortunadamente para ustedes no van a significar grandes inconvenientes desde el punto de vista de la denominación porque adoptan el mismo nombre de las arterias. De modo que si existe un arco palmar arterial profundo y un arco palmar superficial, tendrán que haber arcos venosos dispuestos en la parte profunda acompañando a estas arterias que se denominan arcos venosos palmares superficiales y profundos. En el sector del antebrazo tendrán que haber acompañando las arterias radial ulnar un par de venas radiales, un par de venas ulnares, las que se juntan a nivel del codo y van a formar una vena braquial, la que sigue avanzando a nivel de la región axilar y se va a denominar la vena axilar, la que posteriormente a nivel de la base del cuello va a confluir en una vena que se denomina vena subclavia. A nivel del miembro inferior, acompañando a cada una de las arterias, tendrá que haber una vena dorsal del pie, tendrá que haber una vena que es la tibial anterior, una vena tibial posterior, una vena poplitea, una vena femoral, una vena ilíaca externa que se va a juntar con la ilíaca interna y va a formar una vena ilíaca común. Entonces, las venas profundas en general van acompañando las arterias, reciben el mismo nombre y lo que cambia es el sentido del flujo de la sangre.
mientras que las arterias vienen desde el sistema arterial aórtico y se distribuyen por cada uno de los sistemas, entregando oxígeno y nutrientes. Los elementos venosos profundos lo que hacen es recolectar la sangre que tiene un alto contenido de CO2 y desechos metabólicos y van en busca entonces del corazón. De manera particular, hay algunas venas que acompañan a las arterias que adoptan nombres diferentes. Por ejemplo, a nivel del cuello, las venas que acompañan a la carótida no se llaman venas carótidas, sino que se denominan venas yugulares. De esas hay varias venas yugulares. La vena que acompaña a la aorta abdominal no se llama vena abdominal, sino que pasa a denominarse vena cava inferior. Entonces vamos a hacer la presentación de algunas venas que van haciendo cambios de nombre y en ese caso las vamos a mencionar. El resto tiene el mismo nombre de las arterias en la parte profunda. Lo que cambia es el sentido de orientación de la sangre, desde los aparatos y sistemas en busca del corazón. En el sector de la cabeza y el cuello, si nosotros reconocíamos que existían, por ejemplo, arterias temporales y superficiales con ramas anteriores, ramas posteriores, que existía una arteria maxilar, una arteria facial, una arteria lingual, una arteria tiroidea superior, también hay venas que la acompañan, pero que están en el sentido contrario. Esta, por ejemplo, es la vena temporal superficial, esta es la vena facial, esta es la vena tiroidea superior, y así sucesivamente. Pero en el sector del cuello, la vena que acompaña a la arteria carótida no se llama vena carótida, sino que se llama vena yugular interna. Las venas dispuestas a nivel del cuello, las más importantes en términos de calibre, se denominan venas yugulares. La más importante de todas las venas yugulares se denomina vena yugular interna y es la que acompaña a la carótida desde el punto de vista de la relación lateral que tiene con este elemento vascular. Siempre en el paquete vascular del cuello, la arteria carótida viene a la parte anterior y medial, la vena yugular interna anterior y lateral, y por detrás de estos dos elementos viene el nervio vago. La vena yugular interna es la más importante porque no solamente está drenando elementos que provienen desde la cabeza y el cuello en la parte externa, sino que, ya lo sabíamos, desde el punto de vista del sistema nervioso central, se inicia a partir del drenaje venoso dispuesto en el sector de la fosa craneal posterior a través de unas venas que se denominaban las venas sigmoideas o los senos sigmoideos, que cuando se enfrentan al foramen rosqueado posterior o yugular, es el comienzo de este gran elemento vascular que se denomina vena yugular interna. Drena la cabeza y el cuello por externo, pero también drena una gran parte del territorio de los elementos encefálicos de la fosa craneal media y de la fosa craneal posterior. Se ubica a medial del esternocleidomastoideo, que aquí está cortado, y entonces aquí, en este otro sector, el esternocleidomastoideo, como no está cortado, ocupa y cubre lo que corresponde al paquete vascular y nervioso del cuello. Sin embargo, hay otra vena que viene cruzando superficialmente al músculo esternocleidomastoideo, y esta vena se denomina vena yugular externa. También drena elementos de cabeza y cuello, fundamentalmente que están dispuestos en la parte más posterior. Tiene menos territorio de drenaje que la yugular interna y es por eso entonces que tiene menos calibre que su contralateral. Existen venas que vienen también en la parte anterior del cuello, estas son las venas yugulares anteriores, y existen otras venas que vienen por la parte posterior del cuello que se denominan venas yugulares posteriores, que son mucho más pequeñas todavía. Estas venas entonces lo que hacen es acompañar los elementos arteriales del cuello y se denominan venas yugulares. En el sector que le corresponde a el miembro superior, observamos en esta imagen, por ejemplo, los arcos palmares, superficiales y profundos. Aquí están las arterias digitales palmares propias, las digitales palmares comunes, lo que corresponde a las arterias radiales. Aquí se ven dos venas radiales, dos venas ulnares, dos venas interóseas,
que a nivel del codo se juntan y forman dos venas braquiales, las que cuando llegan a su parte proximal confluyen en un solo vaso que es la vena axilar, la vena subclavia, y de ahí hay elementos venosos más profundos que se conectan de una manera indirecta con el corazón. Este es el sistema venoso profundo. La correspondiente vena que viene drenando la sangre proveniente del miembro superior es esta que acompaña la arteria, lleva el mismo nombre, esta es la vena subclavia, que se junta a nivel de la base del cuello por la parte más medial con este gran elemento venoso que drena los elementos encefálicos y la cabeza y el cuello por la parte externa. Esta es la vena yugular interna. Entre ambos elementos se juntan y forman un tronco venoso que se denomina brachiocefálico derecho. En el sector izquierdo tenemos exactamente lo mismo, la vena yugular interna del lado izquierdo, tenemos la vena subclavia del lado izquierdo que se juntan y forman otro tronco que es mucho más largo porque este está en el lado izquierdo y tiene que llegar al lado derecho. Este se denomina el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Cuando siguen avanzando, los troncos venosos brachiocefálicos derecho e izquierdo confluyen en un elemento vascular venoso muy importante que tiene que llegar al atrio del lado derecho y que se denomina vena cava superior. Aquí tenemos algunas venas que están cortadas y entonces corresponden a drenajes que hacen otras venas de menor calibre, como por ejemplo las venas yugulares externas, las venas yugulares anteriores, pero lo más importante es la yugular interna, la vena subclavia, la conformación de los dos troncos venosos, brachiocefálico derecho e izquierdo, mucho más largo, y la confluencia de ambos que forman la vena cava superior. De esa manera entonces se produce el drenaje venoso profundo proveniente del miembro superior derecho e izquierdo y de la cabeza y el cuello tanto por la derecha como por la izquierda. Esto es lo que está ocurriendo arriba, con cabeza y cuello y con miembros superiores. En el sector que proviene desde el abdomen hay una vena que se denomina la vena cava inferior, que cuando se va hacia la dirección cefálica perfora lo que corresponde al músculo diafragma a nivel del yato cavo, a la altura de la vértebra torácica número 8, y es bastante corta, no mide más allá de 1 centímetro. Cuando atraviesa el diafragma, llega a contactarse directamente con el atrio del lado derecho, drenando la sangre que proviene de los miembros inferiores, de la pelvis, del abdomen, y que llega entonces de vuelta al compartimento derecho del corazón. A nivel del tórax, y recolectando la sangre venosa proveniente de las paredes, hay unas venas que se denominan venas intercostales posteriores. Estas venas intercostales tienen un sistema propio de drenaje y este sistema propio de drenaje lo hacen a través de venas que están discurriendo, avanzando de manera verticalizada, que recolectan la sangre de las venas intercostales y que fundamentalmente a nivel del lado derecho, hacia la parte anterolateral de las vértebras torácicas, viene recolectando la sangre venosa de las venas intercostales posteriores del lado derecho, y este gran vaso venoso se denomina la vena ácigo. La vena ácigo finalmente en la parte superior drena a través de un arco venoso en la vena cava superior. Esta es la vena ácigo. En el sector del lado izquierdo hay un sistema que se denomina de venas hemiácigos. Hay un sistema de una vena hemiácigo que fundamentalmente a partir de la vena intercostal número 7 hacia la parte caudal recolecta la sangre de las venas intercostales posteriores del lado izquierdo y que a nivel de la vértebra torácica número 7 se cruza hacia la vena ácigo porque es la única manera que ella pueda llegar hacia el sector correspondiente a la vena cava superior. Y esta vena se denomina vena hemiácigo, de la vena intercostal número 7 hacia caudal, finalmente se tiene que cruzar hacia la vena ácigo para poder seguir avanzando.
Y en el sector superior del hemitórax izquierdo, recolectando la sangre venosa de los elementos venosos de las intercostales posteriores izquierdas, hay otro sistema que se denomina hemiácigo accesoria. Esta, a partir de la vértebra torácica número 6, también se cruza hacia el lado derecho porque es la única manera de poder seguir avanzando hacia la vena cava superior a través de la vena ácido. Y existe una nueva posibilidad, que es que el sistema de la vena hemiácido y de la vena hemiácido accesoria sean una sola. Cuando es una sola vena, se denomina simplemente vena hemiácido. Y esta vena hemiácido tiene un solo puente que la comunica hacia el sector de las venas ácidos para poder seguir avanzando al drenaje venoso de la vena cava superior. Este es el drenaje venoso que corresponde al tórax a nivel de las paredes posteriores. El sistema de la vena hemiácido, que viene por el lado izquierdo, hemiácido accesoria o bien simplemente hemiácido, se tienen que cruzar hacia el lado derecho porque la vena ácido es la única que puede drenar de manera directa al sector de la vena cava superior. También hay que mencionar de manera especial a una vena que recolecta sangre que proviene de cada uno de los órganos que forma parte del aparato digestivo. Venas que recolectan sangre del estómago, del vaso, del páncreas, del duodeno, del yeyuno, del ilion y de gran parte del intestino grueso. Esta vena, que lo que hace es recolectar sangre con CO2 proveniente de estos diferentes elementos, no solamente contiene CO2, sino que absorbe las micropartículas que son producidas con el mecanismo propio de la digestión y que se incorporan a este sistema de venas que provienen de los órganos del aparato digestivo y que se tiene que incorporar al hígado para que se puedan metabolizar compuestos energéticos para la oportunidad en que el individuo lo requiera. Este sistema de vena, que es la única que entra al hígado y que proviene de los órganos del aparato digestivo, vena porta hepática. Es cierto que tiene un alto contenido de CO2, pero es rica en nutrientes. ¿Quiénes forman la vena porta hepática? Forman la vena porta hepática, la vena gástrica del lado izquierdo, la vena gástrica del lado derecho, la vena esplénica, la vena mesentérica inferior, la vena mesentérica superior. Todas confluyen entonces poco antes de ingresar por el hilo hepático y forman la denominada vena porta hepática a través de una serie de hormonas, fundamentalmente la insulina. Estas reservas energéticas se almacenan dentro del hígado y ante los requerimientos energéticos el páncreas libera otro tipo de hormona que es el glucagón y el hígado lo que hace entonces es liberar estos compuestos energéticos de libre disposición en el torrente sanguíneo. Esa es la vena porta hepática. Aquí tenemos una aproximación. Estamos observando las venas que provienen del estómago, la vena gástrica del lado izquierdo, la vena gástrica del lado derecho. Esta es la vena esplénica, que no solamente drena al vaso, sino que también drena al páncreas y al duodeno, que aquí se encuentra cortado. Esta es la vena mesentérica superior, para el yeyuno, el ilion y la mitad derecha del intestino grueso. Esta es la vena mesentérica inferior para la mitad izquierda del intestino grueso. Cada una de estas venas entonces confluyen en esta gran vena que se denomina la vena porta hepática. Y esa es la forma entonces de almacenar reservas energéticas y lo vuelvo a repetir, a través de la insulina que guarda estas reservas energéticas o a través del glucagón, ambas hormonas fabricadas a nivel del páncreas, se puede almacenar reservas energéticas o se puede liberar al torrente sanguíneo de libre disposición para aquellos sistemas que lo requieran. Y algunas veces el hígado puede tener problemas en su estructura y puede causar disfunción. Por ejemplo, estamos viendo un problema a nivel del hígado en que los hepatocitos, las células hepáticas, comienzan a atrofiarse, comienzan a fibrosarse
a volverse muy duros, y la vena porta hepática comienza a sufrir porque ya no puede tener la suficiente rapidez en el flujo de sangre que tiene que avanzar hacia esa posición. La cirrosis hepática no solamente tiene como factores predisponentes el alcohol, el consumo de alcohol exagerado, va provocando un deterioro, una atrofia, un endurecimiento de las células hepáticas, lo que produce que la velocidad del flujo de sangre de la vena porta se vea dificultado, se vean distendidas las estructuras que corresponden a las paredes de esta vena y comienzan a existir una serie de inconvenientes por una mala circulación. El alcohol es uno de los factores predisponentes, pero no es el único. Las infecciones virales, las hepatitis, algunas infecciones de tipo bacterial, algunos problemas de consumo de sustancias tóxicas a través del tiempo y por vía digestiva pueden provocar que el hígado vaya provocando una disfunción en las células que tienen que realizar la función de filtración de los elementos que se incorporan por esta vena. Y como la velocidad de la vena porta se hace más lenta, comienzan a aparecer una serie de pequeñas dilataciones saculares de los elementos venosos asociados al aparato digestivo. Por ejemplo, aquí hay unas varices esofágicas. Una varice consiste en una dilatación sacular de las venas que comienzan a distender sus paredes y acumular más sangre por la poca velocidad que tienen en su flujo de circulación. Con el paso del tiempo, estas dilataciones saculares van conteniendo cada vez más sangre, la velocidad se más lenta y corren el riesgo entonces de fabricar coágulos en su interior o, si se extienden mucho, de romperse y generar hemorragias internas. Las varices esofágicas se manifiestan por sangramiento a nivel de la boca. Es una sangre que tiene un contenido ácido, muy diferente a la sangre que puede provenir del aparato respiratorio. Este es un hígado normal, todos nosotros hemos visto en los supermercados, en las carnicerías, el hígado. El hígado tiene una consistencia que se denomina friable, lo que significa que es delicado, que es frágil, que se deprime con mucha facilidad. Es un órgano que trabaja con sangre, con aproximadamente 2,5 litros de sangre, que tiene que pasar por este sector. Y estamos viendo a un hígado cirrótico, sea esto por medicamentos de uso permanente, sea por alcohol o sea por infecciones virales o bacterianas. Este es un hígado cirrótico, es un hígado pequeño, es un hígado duro. Se puede observar que está cubierto incluso por grasa, porque ya no se puede metabolizar los compuestos energéticos dispuestos en su interior y se comienza a cubrir de grasa. Y la vena porta que tiene que pasar por este sector circulando con sangre que tiene un alto contenido de CO2, pero también con una gran cantidad de nutrientes, no puede pasar a la velocidad que lo hacía de manera normal y comienza a existir un exudado del plasma sanguíneo desde el interior de la vena porta hepática y que se acumula dentro de la cavidad abdominal. Esa acumulación de plasma, producto de un exudado de la vena porta hepática, nos da la característica de un abdomen prominente, de una persona que tiene una cirrosis hepática y que generalmente cada cierto tiempo, una vez al mes o una vez cada 2 meses, el médico tiene que hacer una punción para poder eliminar este líquido que se acumula dentro de la cavidad abdominal y peritoneal. Esa condición clínica se denomina ascitis. La persona puede ser muy delgada, puede ser desnutrida, pero tiene un abdomen prominente que se caracteriza entonces por la acumulación de líquido en el interior de este compartimento. Aquí tenemos la arteria aorta abdominal con parte de sus ramas colaterales viscerales, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior, faltarían aquí las arterias renales, las arterias espermáticas, gonadales u ováricas, y el vaso venoso que le va acompañando se denomina vena cava inferior. La vena cava inferior
se forma por los afluentes que corresponden a un vaso venoso que acompaña las arterias ilíacas comunes y que se denominan venas ilíacas comunes. Es más larga la del lado izquierdo porque se tiene que cruzar hacia el lado derecho y se junta con la vena ilíaca común del lado derecho. La confluencia de las dos venas ilíacas comunes, de aquí hacia la posición superior, corresponde a la vena cava inferior. Y la vena cava inferior recolecta la sangre que proviene de colaterales, parietales y viscerales, dispuesta a nivel de la cavidad abdominal. Aquí tenemos la presentación de la vena renal del lado derecho, que es mucho más corta por la proximidad con la vena cava inferior, mientras la vena renal del lado izquierdo tiene que ser mucho más larga, porque tiene que llegar hacia el lado derecho y se cruza por delante de la aorta abdominal y es cruzada por la arteria mesentérica superior. A veces la hipertensión arterial puede provocar compresiones a nivel de la vena renal del lado izquierdo. Tendría que además drenar, aquí faltaría lo que corresponde a las venas gonadales, testiculares y ováricas, que también no forman parte del sistema digestivo y que tienen que drenar directamente en la vena cava inferior, junto con las venas lumbares. Entonces, se exceptúan del drenaje en la vena cava inferior todos aquellos elementos que provengan del aparato digestivo. La vena esplénica, las venas gástricas, lo que correspondan a las venas mesentérica superior y a la vena mesentérica inferior. Quienes forman parte del drenaje venoso directo de la vena cava inferior corresponden a las venas ilíacas comunes, a la vena sacra media, a las venas renales derecha e izquierda y a las venas gonadales, testiculares u ováricas en el caso de la mujer. Aquí tenemos la presentación de lo que está ocurriendo a nivel del abdomen y a nivel de la pelvis. Desde el punto de vista arterial, nosotros habíamos dicho que esta era la aorta abdominal. Aquí se pueden ver el par de vasos, como este es el útero, este es un modelo femenino. Estas son las arterias ováricas, que nacen de la aorta abdominal, pero que tienen que llegar a la pelvis para poder irrigar los ovarios. Esta es la arteria mesentérica inferior. Al llegar a la altura de la vértebra lumbar número 4, la aorta abdominal se divide en sus tres arterias terminales, las arterias ilíacas comunes, izquierda, derecha, y la arteria sacra media. Después la arteria ilíaca común, cada una de ellas derecha e izquierda, se divide en una arteria ilíaca interna, que queda para los elementos de la pelvis, interna y externa, como vísceras y como paredes, y otra que se dirige hacia el miembro inferior, que tiene mayor calibre, que sigue avanzando hacia el miembro inferior y que se denomina la arteria ilíaca externa. En términos de vena es lo mismo. La vena que acompaña a la arteria ilíaca externa es la vena ilíaca externa. Tendrá que haber una vena ilíaca interna. Entre las venas ilíaca interna y externa se juntan y forman las venas ilíacas comunes. La derecha con la izquierda forma entonces la vena cava inferior. Y aquí se puede ver quiénes constituyen el drenaje de la vena cava inferior, por lo menos desde el punto de vista visceral. Esta es la vena ovárica del lado derecho, esta es la vena ovárica del lado izquierdo, que a diferencia de la derecha, drena en la vena renal del lado izquierdo, y de esa manera, de manera indirecta, recién puede llegar a la vena cava inferior. En un modelo masculino estamos viendo exactamente lo mismo. Las venas testiculares del lado derecho drenan directamente en la vena cava inferior. A diferencia de ello, la vena testicular del lado izquierdo lo hace de una manera distinta. Drena su sangre en la vena renal del lado izquierdo e indirectamente en la vena cava inferior. En el caso del hombre, existe una condición clínica también de insuficiencia en el retorno venoso que comienza a generar dilataciones de las estructuras que corresponden a las paredes de las venas que drenan el testículo, y comienza a aparecer esta dilatación que desde el punto de vista clínico recibe el nombre de varicocele. El varicocele no es otra condición que la insuficiencia venosa de las venas espermáticas.
que habitualmente se dan en el testículo del lado izquierdo por la relación de drenaje indirecto que lo hace a nivel de la vena renal. Lo hace en un ángulo recto, tiene mayor dificultad, esta en cambio lo hace en un ángulo agudo. Sigue de manera lineal la sangre avanzando por la vena cava inferior. Esta tiene un drenaje en 90 grados, lo que puede causar más dificultades entonces en el retorno venoso del testículo izquierdo. Las insuficiencias venosas entonces a nivel de las venas espermáticas testiculares produce esta condición que se denomina varicocele, que genera desde el punto de vista de la observación una distensión del escroto. Se observan los elementos venosos como como la forma de un rosario, como apelotonado, granuloso, que causa dolor y que causa inflamación. Son operables y hay condiciones que a veces pueden favorecer la dificultad del retorno venoso de estas venas testiculares, como por ejemplo en el caso de los choferes que conducen gran parte del tiempo, los choferes de taxi, los choferes de camiones, los choferes de buses, el estar trabajando gran parte del tiempo sentado generan un aumento de temperatura de este sector, dada la dificultad que tiene la vena testicular del lado izquierdo, producen una dilatación y una dificultad del retorno venoso. Varicocele. También existen una serie de plexos venosos que están en la última parte del intestino grueso, en la porción del recto, específicamente muy próximo a la abertura anal. Esto corresponde al esfínter anal, al externo, el esfínter anal interno, que están constituidos por musculatura estriada, voluntaria, el externo, que están constituidos por musculatura lisa, involuntaria, el interno, y que tienen drenajes venosos a nivel de su porción final, y estas venas se denominan venas hemorroidales. También por lo mismo, por sedentarismo, por pasar gran parte del tiempo sentado, generando un aumento de la temperatura de este sector, se produce una insuficiencia venosa de las venas hemorroidales que pueden ser internas o que pueden ser externas, lo que puede provocar dolor, lo que puede provocar ruptura de estas dilataciones saculadas de los plexos venosos hemorroidales y causar sangramientos de este sector. Entonces hay que tener bastante precaución en las personas que tienen hemorroides internas y externas por la generación de dolor, por la generación de trombos, de coágulos, de ruptura de sus paredes y el sangramiento posterior. Desde el punto de vista de la circulación de las venas profundas a nivel de miembro inferior, es lo mismo que en miembro superior. Por cada una de las arterias que existen a nivel de la porción distal de miembro inferior, generalmente existen dos venas satélites que les van acompañando en el sentido opuesto de la circulación, pero que llevan el mismo nombre. Entonces tendrán que haber dos venas satélites que acompañan a la arteria tibial anterior y se denominan venas tibiales anteriores. Tendrán que haber un par de venas satélites que acompañan a la arteria tibial posterior y que se denominan venas tibiales posteriores, las que después, en la medida que van ascendiendo, confluyen en una vena que está en la rodilla posterior, que es la vena poplitea, la que cuando perfora el anillo fibroso del aductor mayor, en el sentido proximal, se transforma en vena femoral, y que cuando atraviesa el ligamento inguinal, la misma vena se transforma en una vena ilíaca externa. A partir de ahí, ya sabemos lo que sigue, se junta con la vena ilíaca interna y forman la vena ilíaca común, la que al juntarse con su contralateral van a formar la vena cava inferior. Este es el sistema de drenaje venoso profundo, que al igual que las arterias, está protegida por los músculos y se hacen superficiales en ciertos sectores de la superficie corporal, pero en general ellas están
avanzando en los compartimentos profundos, acompañando a las arterias. Sin embargo, lo dijimos en la presentación inicial, existe un sistema de retorno venoso superficial que es el que uno puede ver fácilmente, porque es inmediatamente profundo a la piel, pero superficial a la fascia muscular. Y cuando las personas realizan algún tipo de contracción muscular, dado el aumento de lo que corresponde al vientre muscular, que ejercen presión sobre estos elementos vasculares superficiales, estos dificultan el tránsito en el sentido de distal hacia proximal y es posible entonces apreciar de mucho mejor manera lo que corresponde a la distribución del sistema de retorno venoso superficial. Aquí estamos observando una serie de venas superficiales en miembro superior, al igual que en el sexo femenino, debido al gran porcentaje de lo que corresponde a la masa muscular, es mucho más evidente en el hombre, pero en la mujer también existen. Menos evidente, pero ambos tenemos sistemas de retorno venoso superficiales y profundos. Entonces, estos sistemas de retornos venosos superficiales, en alguna medida, van circulando en la parte superficial, como lo dice su nombre, pero van a haber ciertos sectores en la parte proximal de miembro superior y de miembro inferior en donde ellos se tienen que conectar con el sistema profundo para poder seguir avanzando en busca del corazón. Pero el sistema de retorno venoso superficial a nivel de miembro superior comienza a nivel del dorso de la mano. Ahí se comienza a ordenar. En la palma también existen vasos venosos superficiales, pero son muy pequeños. Son redes muy difíciles de poder identificar de una manera regular, pero a nivel del dorso de la mano existe una red venosa que se denomina así, red venosa dorsal, que como es visible, muchas veces es asequible para poder sacar sangre o para poder introducir elementos que tengan que ver con algunos compuestos medicamentosos. Entonces, la red venosa superficial del miembro superior comienza a nivel del dorso de la mano y a partir de esta red venosa dorsal hay elementos venosos superficiales que comienzan a hacer su recorrido por el miembro superior. Una de estas venas, a partir de la red venosa dorsal, comienza a ordenarse en la parte lateral del miembro superior, esta vena que está aquí, y se denomina vena cefálica. La vena cefálica tiene un recorrido primero a nivel del antebrazo, pero después sigue avanzando por el brazo en el sector lateral. En el sector del hombro se ubica en un surco que está entre los músculos deltoide y pectoral mayor. Este es el surco deltopectoral. Y esta vena cefálica finalmente en un pequeño espacio, en un pequeño triángulo que sigue llevando el mismo nombre, triángulo deltopectoral, se profundiza y finalmente entrega su sangre del drenaje venoso superficial en una vena que está pasando profunda por el sector y que corresponde a la vena axilar. Esa es la vena cefálica. Se inicia a partir de la red venosa del dorso de la mano y tiene un recorrido a nivel del antebrazo lateral, del brazo lateral, del surco deltopectoral, se profundiza a nivel del trígono o triángulo deltopectoral y drena en la parte distal o final de la vena axilar. También existe otra vena que viene avanzando también de la red venosa dorsal, pero esta vez tiene una orientación dispuesta en el antebrazo medial. Y esta vena recibe el nombre de vena basílica. La vena basílica se ubica en el antebrazo medial, después tiene un recorrido en el que corresponde al brazo por la parte medial y finalmente a la altura del tercio medio de la fascia del antebrazo, del brazo medial, se profundiza y drena su sangre al comienzo de la vena axilar. De esa manera entonces el sistema venoso superficial se conecta con el profundo. La vena cefálica lo hace cuando la vena axilar está terminando en el trígono deltopectoral, mientras que la vena basílica lo hace al comienzo de la vena axilar.
Y existe un tercer elemento que también se inicia en la red venosa dorsal, después tiene un recorrido a nivel de la muñeca por lateral, pero una vez que inicia su recorrido por la muñeca lateral, enseguida se dirige al antebrazo anterior y avanza en un compartimento anterior y que además es intermedio entre la basílica y la cefálica. Esta vena que está en el antebrazo anterior, que avanza por un plano intermedio, se denomina la vena mediana. La vena mediana, cuando llega a la altura del pliegue de codo, se conecta con la basílica y se conecta con la cefálica. De tal manera que este vaso que se conecta con la vena basílica, que tiene un corto recorrido, se denomina mediana basílica, mientras que el otro trayecto que se comunica con la vena cefálica se denomina mediana cefálica. Y cuando uno va a hacerse un procedimiento de extracción de sangre, siempre el tecnólogo médico, el auxiliar de enfermería o la enfermera, lo que hace es ligar lo que corresponde al miembro superior para dificultar el retorno venoso, especialmente el superficial. Y eso permite que la sangre que está circulando por las venas tenga dificultades en su recorrido de llegar hacia las zonas centrales. La sangre comienza a ingurgitar las venas y el profesional entonces elige de qué vaso va a elegir la mejor función para realizar el procedimiento. En algunas personas se elige la vena cefálica, en otros se elige la vena basílica, en otros se elige la mediana basílica o la mediana cefálica o simplemente la mediana. El vaso que tenga mayor calibre es el vaso a elegir para la punción. Esa es la forma en que el sistema de retorno venoso superficial se conecta con el profundo. Estamos viendo la descripción en términos de palabra, el recorrido ya lo dijimos, y no solamente existe el sistema de retorno venoso superficial en miembro superior, sino que también existe en miembro inferior, existe en tórax, existe en abdomen, existe en cabeza, existe en cuello. Pero como kinesiólogos y kinesiólogas, nosotros tenemos técnicas que están dispuestas para facilitar el sistema de drenaje venoso superficial y el sistema de drenaje venoso profundo a nivel de miembros superiores e inferiores. Porque lo de cabeza y cuello, por una cuestión de presión hidrostática, va a favor de la gravedad. En cambio, a nivel de miembros superiores y de miembros inferiores va en contra de la gravedad. Por eso es que generalmente ahí se producen las mayores concentraciones de dificultades en el retorno venoso. Y ahí entonces están planteadas las técnicas para facilitar estos sistemas de retorno venoso. La sangre que está dispuesta a nivel del tronco fundamentalmente es facilitada su drenaje a través de los movimientos de tipo respiratorio y también por algunos cambios de posición. Aquí tenemos el esquema de las venas dispuestas a nivel del pliegue de codo. Esta es una fotografía de anatomía de superficie. Hay muchos otros vasos más que se denominan vasos comunicantes. Hay vasos comunicantes entre el sistema venoso superficial y profundo a nivel de diferentes trayectos. Esos elementos no tienen nombres en particular, sino que los que tienen nombres son los vasos más importantes. Como siempre, lo que corresponde a la saliente del codo por la parte medial es el epicóndilo medial. Entonces, esta es la vena mediana, también le denomina mediana del antebrazo o intermedia del antebrazo. Esta es la vena cefálica, cefálica del antebrazo, cefálica del brazo, pero cefálica en su recorrido lateral. Y esta es la vena basílica, en el recorrido del antebrazo y después lo hace por el brazo. Y la vena mediana, en el mayor porcentaje de los casos, tiene una bifurcación a nivel del codo, que se reconocen con los nombres de vena mediana basílica y la vena mediana cefálica. De alguno de estos elementos vasculares, el profesional entonces, de técnico paramédico, enfermera o un médico anestesista, va a elegir el mejor procedimiento para realizar la punción. En el miembro inferior también hay técnicas
kinésicas para facilitar el retorno venoso. Hay más problemas de retorno venoso a nivel de miembro superior, perdón, a nivel de miembro inferior que a nivel de miembro superior. ¿Por qué? Porque habitualmente los miembros inferiores siempre están en una posición en contra de la gravedad. Dado el uso que tiene el miembro superior, generalmente este tiene más movilidad y tiene también menos dificultades en la circulación del retorno venoso. En el sistema de retorno venoso superficial del miembro superior hay muchas redes de venas, muchas, pero las que tienen nombre de manera particular porque se ven fácilmente y constituyen puntos de importancia clínica, se dan a nivel del dorso del pie. Y esto constituye una red venosa dorsal, que a nivel de la mano también se utilizaba como procedimiento de tipo clínico, para poner suero, para sacar sangre, o poner sangre, o poner algún tipo de medicamento. Una red venosa dorsal. También existen venas en la planta, pero no tienen una descripción detallada, son muy pequeñas, como sí lo existen a nivel de esta red del dorso del pie. Y a partir de esta red venosa del dorso del pie hay dos venas. Una vena que viene avanzando en relación a la parte anterior del maléolo medial, por delante del maléolo medial. Después tiene un recorrido en la pierna por medial. Después va acompañando la posición que tiene el músculo sartorio. Y esta vena, que es la más larga del retorno venoso superficial del miembro inferior, se denomina vena safena magna. Como tiene un gran trayecto, más allá de 1 metro de longitud, esta es una vena que habitualmente el médico, en el caso de tener que realizar un procedimiento de bypass en diferentes sectores, mayoritariamente a nivel del músculo cardíaco, pero los bypass se pueden realizar en donde existen obstrucciones de sistemas arteriales, se eligen tramos de la vena safena magna que se van cortando para poder trasladarlo hacia el sector en donde se encuentra la dificultad. Como es un sistema de retorno venoso superficial, finalmente la sangre igual sigue avanzando por el sistema de retorno venoso profundo. Esta vena safena magna, cuando llega al sector aproximadamente 1 centímetro hacia caudal de lo que corresponde al pliegue inguinal, se profundiza y entrega su sangre en lo que corresponde a la parte terminal de la vena femoral, a través de un arco que se denomina arco safeno-femoral. O sea que lo superficial nuevamente entrega su sangre a la vena profunda. También de la misma red venosa dorsal, pero esta vez pasando por lo que corresponde a la parte dorsal del maléolo fibular. Hay una vena que tiene un trayecto corto, que es satélite, va acompañando un nervio sensitivo que está en la pierna posterior. El nervio que está justo en el plano medio de la pierna posterior es el nervio sural. Y esta vena, que tiene un corto recorrido, en comparación a la otra, se denomina vena safena parva. Y a la altura de lo que corresponde a la región poplitea, termina dando un arco venoso que finalmente se profundiza en la vena poplitea. Este arco venoso, que le pertenece a la parte terminal de la safena parva, se denomina arco safeno popliteo. Y otra vez, lo superficial termina drenando en la parte profunda. Esta generalmente no se utiliza como procedimiento de bypass, dado su corto trayecto. La que se elige de preferencia es la safena magna. Y uno puede observar distintos otros vasos venosos que van circulando como vasos anastomóticos, como venas que van formando redes entre lo superficial y lo profundo, pero que no tienen nombres en particular. En el interior de las venas, cualquiera sea la vena, siempre hay compartimentos valvulados, cada ciertos trayectos, cada 3 centímetros, cada 5 centímetros, es bastante irregular, pero cada ciertos tramos de las venas superficiales y profundas. Hay compartimentos que tienen válvulas rudimentarias, que generalmente son 2 repliegues membranosos. Y estas válvulas rudimentarias funcionan
en base al mismo sistema mecánico de las esclusas. Cuando se genera un aumento de presión, estas válvulas se pegan a las paredes de las venas y permiten que la sangre venosa avance hacia el compartimento superior. Si disminuye la presión, la sangre venosa intenta devolverse y los compartimentos valvulados se despliegan y se cierran, evitando la regurgitación de la sangre hacia el compartimento inferior. En una insuficiencia valvular de tipo venosa, la sangre, cuando hay un aumento de presión, pega las válvulas sobre las paredes de la vena, la sangre pasa. Cuando disminuye la presión, si los compartimentos valvulados están con deficiencia en términos de su tensión, permiten que la sangre siga devolviéndose hacia el compartimento inferior. Esto es lo que genera una varice, una insuficiencia de las válvulas que presentan las venas en su interior. Cuando las personas gritan o las personas cantan, por ejemplo, uno puede apreciar ciertos abultamientos en forma de nudos a nivel del cuello. Esta es una válvula que puede estar presente en la vena yugular externa. Es mucho más difícil observar las de la vena yugular interna, porque está protegida por el esternocleidomastoideo. Pero también es posible apreciar en las venas yugulares anteriores. Son como botones de rosarios que se dilatan cuando hay esfuerzo. Es más fácil su observación. Y aquí estamos observando de color celeste el sistema de venas superficiales, de color azul el sistema de venas profundas. Lo que yo les decía, hay una serie de redes que comunican el sistema superficial con el sistema profundo. Si se elimina una de estas venas superficiales, la sangre igual sigue avanzando por las venas profundas. Si existe un sistema de daño a nivel de lo profundo, es muy difícil el tratamiento porque sabemos que lo superficial drena en lo profundo. Si hay un problema de insuficiencia venosa profunda, las dificultades son mayores porque de una u otra manera el sistema se sobrecarga y comienzan a aparecer problemas graves a nivel de la circulación venosa. Al principio nosotros observamos una piel, sobre todo en personas jóvenes, en donde no es posible apreciar las venas superficiales, a no ser que se realice una compresión o que esta persona esté realizando algún esfuerzo mayor o que tenga, por ejemplo, sus miembros superiores o sus miembros inferiores en una posición en contra de la gravedad y sin movilidad. Ahí uno puede observar cómo la sangre venosa va llenando las venas porque se dificulta el retorno venoso en contra de la gravedad. Pero cuando se observan algunas pequeñas venas a nivel de la superficie cutánea, estas venas pueden tener la forma de telas de araña, también se les describen con el nombre de cabezas de medusas. Esos ya son los primeros indicios de insuficiencias venosas a nivel de las venas superficiales. Un flujo normal, hay un corazón, entre comillas, periférico, que es el que impulsa la sangre desde los sectores distales en busca de las zonas centrales. Ese corazón periférico está constituido por la actividad muscular, de tal manera que si hay una persona sedentaria que no tiene trabajo muscular de manera permanente, diaria, va a tener dificultad este sistema de retorno venoso porque su corazón periférico va a ser deficiente y los sistemas valvulados van a colapsar. Al ser más lento el flujo de la sangre venosa, las válvulas pueden tener insuficiencia en el cierre que ellas presentan, la sangre se va a devolver a los compartimentos anteriores, los que van a empezar a acumular la sangre que proviene de los compartimentos más bajos, más del que se está devolviendo. La estructura venosa ya no va a ser tubular y lineal, sino que por peso y por acumulación de sangre va a comenzar a caer. Se va a comenzar a distorsionar, a dilatar. Ahí ya tenemos algunos inconvenientes desde el punto de vista de la circulación, porque las plaquetas que están circulando por el interior van a tener movimientos de choque a nivel de las paredes. Si chocan las plaquetas, se forman los coágulos o trombos.
Si aparece un trombo, se obstruye la circulación de la sangre venosa. Se distiende la vena, se puede romper, y ahí estamos en una condición grave desde el punto de vista de la exposición de las venas a la superficie cutánea. Entonces, lo mejor es la actividad física para que este corazón periférico permita que la sangre fluya sin dificultad hacia los compartimentos centrales. Eso, o también se puede alternar con el uso de algunos cambios de posiciones. Cada cierto tiempo, por ejemplo, durante las horas del día, descansar con los miembros inferiores en una posición más alta que el resto del cuerpo, para que la gravedad facilite la circulación de retorno venoso. Aquí tenemos distintos tipos de insuficiencias venosas. En una insuficiencia venosa, al principio existen estas pequeñas observaciones de venas en forma de cabezas de medusa, o también se le denominan telangiectasias, como arañas que se van repartiendo en la diferente superficie corporal, que después aparecen mucho más dilatadas. Aquí ya estamos observando insuficiencia venosa, aquí estamos observando dilataciones que a nivel de la superficie corporal aparecen como levantamientos en forma de pequeños globos. Esta es una varice. Al principio son telangiectasia o cabeza de medusa. Eso es lo previo. Si la persona tiene una indicación de actividad física, de descanso con los miembros inferiores en alto, probablemente va a llegar hasta esta posición. Si no hace nada, va a llegar a esto, a un problema de insuficiencia venosa del tipo varices, de dilataciones a nivel del trayecto de las venas superficiales y profundas, porque hay venas del sistema superficial y el sistema profundo. Después de las varices aparece el edema, la extravasación del plasma venoso al intersticio celular. Se ve que este sector de la pierna, por ejemplo, tiene mucho mayor diámetro que este sector. Y después, estos abultamientos que ocurren en distintos trayectos de la vena son tan grandes que van adelgazando la piel que los va cubriendo, y accidentalmente, ya sea por roce o ya de manera espontánea, la pared del vaso venoso llega a tomar contacto con la pared cutánea y se rompe. Este es el caso más grave, que se denomina úlcera varicosa, y es grave porque por vía sanguínea queda expuesto lo que corresponde a la circulación con los elementos que provienen del medio ambiente externo. El medio ambiente externo está lleno de virus, está lleno de bacterias, y la piel constituye un sistema de cubierta, de protección. Pero al presentarse una úlcera varicosa de una vena superficial, se mantiene abierto el sistema sanguíneo a la contaminación de elementos externos. Después de la úlcera varicosa, si no recibe el tratamiento adecuado, lo que viene a continuación es la infección, una infección grave, una gangrena, y la posterior amputación del sector. Entonces hay que ir tratando a estos pacientes. Son pacientes de tratamientos bastante largos, pero que si lo cumplen van a evitar llegar a esta condición. Estas son venas trombosadas, estas son varices. Se dilatan tanto que las paredes de la piel que lo van cubriendo se adelgazan, y cualquier contacto, a veces por pequeño que sea, una silla, un golpe, un roce, puede provocar la ruptura y la úlcera varicosa. Aquí ya no hay una vena lineal, sino que la vena es tortuosa en su recorrido por el peso de la sangre que está circulando por el interior. Como no es un recorrido lineal y es desordenado, las plaquetas entonces en su circulación tienen muchos cambios de dirección, se rompen y forman los coágulos. Desde el punto de vista kinésico, hay tratamientos con vendaje, hay tratamientos con masaje, hay tratamientos con cambio de posición, hay tratamientos con baños de contraste entre frío y caliente para mejorar la circulación. ¿Ves? Es una condición grave que puede llegar a la gangrena y a la posterior amputación. ¿Preguntas?
Si quieren saber algo de algún vecino, algún pariente que tenga este tipo de problema, cómo lo pueden ayudar por el momento para evitar Profe, llegar a esta condición. ¿Sí? ¿es tratable las esa cosa? Varicocele, Sí, o sea, todo lo que tenga que ver con... ¿sí? Todo lo que tenga que ver con varices son tratables. Pues, si están en las etapas iniciales, son tratables con ejercicio, con tratamientos de baño de contraste, frío-calor, con vendajes si es que se puede vendar la zona. Y si la condición ya es irreversible, hay tratamiento de tipo quirúrgico para sacar las venas superficiales y dejar solamente el sistema venoso profundo. Pero lamentablemente también hay insuficiencias venosas profundas y en ese caso no hay tratamiento quirúrgico. O sea, sí hay un tratamiento que consiste en hacer implantes de tramos de elementos vasculares sintéticos para poder reemplazar el elemento natural. Un bypass con elementos artificiales. Pero hay un dicho muy antiguo que es mejor prevenir que curar. ¿Y cuál es la mejor prevención? Moverse. La única constante en la vida es el movimiento. Quien no se mueva ya está en problema. Hay que moverse. Si es un adulto mayor que está complicado, que no se puede mover, que presenta una paraplegia, es el kinesiólogo o kinesióloga quien le va a tener que hacer la movilidad. ¿Quién va a practicar ejercicios respiratorios para mejorar la circulación de retorno venoso a nivel de los sectores profundos? ¿Quién va a tener que elevar los miembros inferiores? Dado que el paciente no lo puede hacer, uno tiene que moverlo o dar las indicaciones para que los parientes cada ciertas horas lo muevan. El paciente por sí solo no lo puede hacer, pero alguien va a tener que hacerlo. Entonces, no es cierto lo que yo ya casi no lo escucho, pero antes yo siempre escuchaba en los exámenes de título que habían pacientes en los que los alumnos decían que no había nada que se pudiera hacer desde el punto de vista kinésico. Siempre hay algo que hacer. Si el paciente no puede caminar porque presenta paraplegia, si el paciente no se puede mover porque presenta un daño del sistema nervioso central profundo que lo mantiene en un estado de inconsciencia, un sopor profundo, uno tiene que estar ahí para realizar lo que el paciente no puede realizar por sí solo. Cambios de posición, masaje para mantener la continuidad de lo que corresponde al movimiento del tracto digestivo. Los pacientes con COVID-19, por ejemplo, están inconscientes, están intubados, y esos pacientes hay que mantenerlos, porque si uno no los mueve, ese paciente va a comenzar con un deterioro de problema respiratorio, un deterioro de la parte circulatoria, de problema digestivo, úlceras por posiciones mantenidas, que son lesiones denunciables. Si hay un paciente que ingresa, que no tiene úlceras por decúbito y que a la semana aparece una úlcera por decúbito, ese es un problema que se debe denunciar, porque es un mal tratamiento. Alguien no hizo lo que tenía que hacer, que era el cambio de posición por lo menos cada 2 horas. Eso ya está establecido por protocolo. La responsabilidad de una úlcera por decúbito es por una demora o falla en la atención, que era simplemente un cambio de posición. Alguien no lo registró, no lo hizo y apareció. Una vez que aparece la úlcera, es difícil el tratamiento. Pero esa es úlcera por posición. Esta es una úlcera por ruptura de un elemento venoso superficial, que es más complicado, porque pone la circulación a los contaminantes del medio ambiente. Entonces, ¿hay tratamiento para la circulación venosa? Sí. Desde el punto de vista kinésico, hay varias formas de tratamiento. Lo quirúrgico es lo último, no nos compete a nosotros, pero uno tiene formas de poder evitar que el paciente llegue a estas condiciones. Los adultos mayores, ha sido muy importante su integración a los clubes de adultos mayores, a la actividad física, a su propio ritmo, a su propia edad.
Cada adulto mayor va siguiendo los pasos de la actividad física que está programada de acuerdo a su condición. Y esa es una indicación que previamente hace el profesor de educación física en combinación con el kinesiólogo. Nadie se tiene que esforzar más allá de lo necesario. Los adultos mayores tienen distintas edades que pueden ir de los 65 hasta más de 90 y tanto. Algunos de 90 y tanto tendrán mejores condiciones que otros de 65, pero todos se les hace la indicación, previa a la indicación tiene que haber una evaluación de su condición basal y a partir de eso la recomendación es individual. ¿Alguna otra pregunta? No sé si ustedes han visto a los pacientes cuando los operan de cualquier cosa, de cadera, de pulmón, una fractura que le tienen que poner algunas placas en el miembro superior o en el miembro inferior. Posterior a la intervención, estos pacientes quedan con unas medias elasticadas por las primeras 24 48 horas, porque es un paciente que no se va a mover. Y al no moverse, las plaquetas dentro de lo que corresponde a la circulación venosa, existe una posibilidad de trombo, de coágulo. Entonces, las medias elasticadas o los vendajes elasticados tienden a prevenir la aparición de estas alteraciones de la circulación venosa. Pero no a todos los pacientes les hace bien las medias elasticadas. Las medias elasticadas le hacen bien a los pacientes que tienen problemas de insuficiencias venosas superficiales. Una indicación para no dar medias elasticadas o vendajes elasticados es que la venda o la media le provoque más dolor al paciente. Si le provoca más dolor, significa que el problema está a nivel de las venas profundas. Y como hay problema a nivel de las venas profundas y le ponen venda, las venas profundas no pueden ir hacia la parte superficial. Y ahí genera entonces más dolor por la compresión. Eso lo van a aprender más adelante. Por ahora estamos viendo anatómicamente la vinculación de la circulación venosa con lo que corresponde a la parte clínica. Profe, También, entonces sí, usar calcetines igual sería como, o sea, podría llevar a tener problemas venosos, cosas del estilo, sí, o no es si tan usted, así. si usted ha viajado en bus, por ejemplo, de Antofagasta a Santiago, o en mis tiempos yo viajaba de Antofagasta a Valdivia, tenía que ocupar un día y medio haciendo un descanso en Santiago. Eh, Ese tiempo de inmovilidad o los viajes que se hacen en avión de grandes distancias entre Chile, por ejemplo, y Europa, o Asia, o Norteamérica, esta falta de movilidad en espacios reducidos dificulta la circulación del retorno venoso. Entonces hay unos calcetines que dan en los aviones que no tienen elásticos, que son solamente de algodón y que permiten el libre flujo. El sentido de esos calcetines es abrigar los pies, pero no dificultar la circulación. Aún así, y por la falta de movilidad, los miembros inferiores presentan un problema de edema, de salida de plasma por la falta de velocidad en la circulación. Con mayor razón, los calcetines que tienen puños elasticados dejan a veces las marcas. En las personas jóvenes no tanto, pero las personas que tienen problemas de retorno venoso comienzan a percibir picazón. Ese es un problema vascular. Comienzan a percibir aumento de temperatura y andan buscando lo helado, la cerámica, las superficies de baja temperatura, para sentir alivio del calor que sienten a nivel de miembros inferiores. El síndrome de piernas inquietas, que los miembros inferiores los flectan, los extienden, es un problema de tipo vascular. El aumento de temperatura, la picazón, el movimiento constante para poder aliviar estas sensaciones de pesadez, son problemas de síntomas que afectan a la circulación periférica. Ahora, el uso del calcetín
también es importante si practican actividad física. No pueden ponerse un calcetín común y corriente, tiene que ser un calcetín que tenga un tejido más o menos grueso para poder proteger la planta del pie y los dedos de este roce constante que van a tener por los saltos y por el trote que van a realizar. Entonces, la idea es que cada artefacto que uno usa tiene un sentido. Yo no me puedo poner calcetines para correr si voy a estar en una situación de descanso, en una sala de clase, por ejemplo, porque me va a comprimir. Yo quiero usar ese calcetín de trote para poder facilitar el drenaje venoso en el trote. Pero si yo ya no estoy practicando actividad física, no puedo seguir usando ese calcetín. Y tengo que ponerme uno más laxo, que me permita la libre circulación, no el estrangulamiento de los vasos periféricos. Pero generalmente no lo hacemos así y ocupamos indistintamente lo deportivo en el reposo y lo del reposo en la actividad. Pero debiéramos ser más cuidadosos. Lo otro que está asociado estrechamente a lo que corresponde al sistema venoso es el sistema linfático, porque en algún momento lo comentamos de que el corazón era el gran impulsor y aspirador de los fluidos que circulaban por estructuras tubulares, que eran los vasos sanguíneos, arterias y venas, y que eran los vasos linfáticos. Porque de una manera directa o indirecta, el corazón impulsa estos fluidos directamente a través del sistema arterial aórtico, con sus diferentes ramas, y a través del retorno dispuesto a nivel de los sistemas venosos. Pero de una manera indirecta, hay un sistema de tubos que está constituido por el sistema linfático, los vasos linfáticos, que permiten que la circulación de elementos celulares y de compuestos químicos que tienen que ver con la inmunidad corporal, la protección corporal, a propósito del COVID-19, por cada órgano y sistema del cuerpo para poder protegerlo. Entonces, este sistema linfático es importante para poder mantener la protección del cuerpo ante elementos externos e internos que nosotros convivimos. Y transportan una parte de los sistemas de defensa que están constituidos por células, los glóbulos blancos, y toda su familia de glóbulos blancos, los eosinófilos, los macrófagos, los basófilos, los segmentados, todo eso tiene que ver con inmunidad corporal, de una manera específica para cada familia. Si fueran tecnólogos médicos, tendrían que saber exactamente para qué sirven. Pero no solamente los glóbulos blancos, sino que también las inmunoglobulinas, que son compuestos químicos. A propósito del COVID-19, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina E, que están dispuestas en algunos fluidos, como las lágrimas, la leche de la glándula mamaria, la saliva, el plasma sanguíneo. Estos compuestos químicos también son mediadores de las respuestas entre el antígeno y el anticuerpo, entre lo que está atacando al cuerpo y lo que tiene que defender al cuerpo. Son compuestos químicos. Y un sistema que es un derivado del plasma sanguíneo, que es la linfa. La linfa, que es lo líquido del plasma, es el que permite la circulación de estos compuestos químicos, que son las inmunoglobulinas de diferentes tipos, y de toda la familia de los glóbulos blancos para que puedan circular a nivel del cuerpo. Y dentro de estos elementos que constituyen el sistema de defensa, hay unas pequeñas masas de tejido linfático que se denominan linfonodos, que antiguamente en la nómina anatómica le denominaban ganglios linfáticos. Y la nómina anatómica, dado que ganglios ahora son estructuras que corresponden a cuerpo de neuronas del sistema nervioso periférico, le cambia de nombre a los ganglios linfáticos por el de linfonodo. Pequeñas masas de tejido de medio centímetro, de 1 centímetro, que están dispuestos en diferentes sectores del cuerpo. Ellos se encargan de fabricar glóbulos blancos junto con la médula ósea
y se encargan de fabricar inmunoglobulina. Y estos nodos hacen circular lo que ellos están fabricando a nivel de un sistema de redes bastante irregulares, no son como las arterias, como las venas, son de pequeños calibres. Lo recorren todo, excepto el pelo y las uñas, que tampoco tienen nervios ni tampoco tienen arterias y venas, excepto en su raíz. Pero en la parte externa no tienen ni linfáticos, ni nervios, ni elementos vasculares arteriales ni venosos, pero en su raíz sí. De modo que los vasos linfáticos en la raíz del pelo, en la raíz de la uña también existen, pero en la uña misma o en el pelo mismo, que ya creció, no existen. Por eso no nos duele, ni hay tampoco infecciones a nivel de la parte externa. Y un gran órgano que es una gran masa de tejido linfático, en donde también se fabrican glóbulos blancos, se fabrican inmunoglobulina, por eso es lo que se denomina el órgano esplénico y que también antiguamente se le denominaba vaso. Yo le sigo denominando vaso u órgano esplénico. No solamente fabrica elementos celulares y químicos que tienen que ver con protección, sino que también destruye glóbulos rojos que ya hayan cumplido con su función. Pero lo que tiene que ver con protección, fabrica glóbulos blancos y fabrica compuestos químicos que intervienen en la protección del cuerpo. Y yo le decía que constituyen redes por todas partes, de modo que nosotros vamos a reconocer fundamentalmente dos conductos linfáticos que se pueden identificar y que son los conductos últimos que permiten la conexión del sistema linfático con el sistema venoso. Uno es un conducto que se inicia en la parte alta del abdomen a través de una dilatación que se denomina la cisterna del Kilo, que después está atravesando el hiato aórtico junto con la arteria aorta, pero en el recorrido de la aorta torácica, y que finalmente termina drenando justo en la confluencia entre la yugular interna y la subclavia. Este conducto, que está por delante del cuerpo de las vértebras torácicas y que viene avanzando, drenando todo lo que está de color morado aquí, la linfa, de prácticamente 3/4 del cuerpo, en lo que corresponde a la mitad izquierda de la cabeza y el cuello, el miembro superior izquierdo, el tórax izquierdo, todo el abdomen, toda la pelvis, los dos miembros inferiores, es un conducto que se denomina conducto torácico. Un gran drenaje linfático. En cambio, por el lado derecho, drenando la cabeza, el cuello, el tórax derecho y el miembro superior derecho, hay un conducto que se denomina conducto linfático derecho, que drena entre la yugular interna y la subclavia del lado derecho. Aquí tenemos un corte, un esquema de lo que corresponde a un linfonodo. En su interior se fabrican glóbulos blancos, compuestos químicos, y a partir de él tiene una serie de vasos que lo comunican con todo el cuerpo, excepto los fanerios. Y los linfonodos pueden estar en grupo o bien pueden estar aislados. Por ejemplo, hay un grupo de linfonodos que está en el collar, que se denomina collar pericervical, entre la cabeza y el cuello. Y dependiendo de la localización de estos linfonodos, estos son linfonodos en grupo, hay unos linfonodos que se denominan submentonianos, otros que se denominan submandibulares, otros que se denominan parotidios o preauriculares, y otros que se denominan occipitales. En la cabeza existen vasos linfáticos, muchas redes de vasos linfáticos, pero ellos confluyen a un collar pericervical de linfonodos que están en grupo. Entonces, las personas que tienen un problema de caspa, de absceso, de cambiaron de tintura de color y tienen reacciones alérgicas o adversas, se les van a inflamar los linfonodos del collar pericervical, especialmente los de la región occipital. Si tienen problemas a nivel de pabellón auricular, los linfonodos preauriculares. Si tienen problemas a nivel de labio superior, los linfonodos submandibulares. Si es problema del labio inferior, a los linfonodos submentonianos.
Y estos se van a inflamar, se van a agrandar, porque tienen que fabricar más glóbulos blancos y más inmunoglobulina para proteger el sector. Por eso se inflaman, se agrandan, porque están respondiendo. Y los linfonodos no los vamos a conocer todos, sino que vamos a conocer los que están en grupo y los que están aislados. Esta es una idea de que hay linfonodos que están en el collar pericervical. Estos son los del collar pericervical. Hay linfonodos que están en relación a la vena yugular interna, estos que están pintados aquí de color amarillo. Linfonodos yugulares internos, linfonodos yugulares externos, linfonodos yugulodigástricos, linfonodos yugulo-homoyoideos, linfonodos supraesternales, en diferentes zonas del cuerpo que ellos tienen que proteger. Linfonodos axilares, axilares anteriores que protegen la mama en la parte lateral, linfonodos subescapulares, linfonodos laterales para poder proteger el miembro superior, linfonodos paraesternales que drenan la mama pero en su parte mediana. Todo esto lo que tienen que hacer es mantener indemnidad de los segmentos que a ellos les corresponden por vecindad. En el miembro superior no hay linfonodos, excepto en el sector del epicóndilo medial. Todo lo que hay a nivel de miembro superior son vasos linfáticos, redes pequeñas, con mucha anastomosis de vasos linfáticos, pero especialmente a nivel del epicóndilo medial hay un grupo de linfonodos que se denomina epicondilios mediales. Y estos se tendrán que conectar por vasos linfáticos con los linfonodos axilares para poder seguir avanzando. En miembro inferior hay unos linfonodos que están en la región poplitea, el resto son vasos linfáticos que confluyen en linfonodos inguinales. Hay unos superficiales, hay unos profundos. Si se inflaman los linfonodos inguinales puede corresponder a un problema de miembro inferior, puede corresponder a un abdomen inferior o puede corresponder a un problema de tipo genital o de tipo urinario. Linfonodos traqueales, linfonodos bronquiales, linfonodos aórticos, linfonodos rectales, ilíacos externos, ilíacos internos, mesentéricos inferiores, mesentéricos superiores, en donde hayan órganos que ellos tienen que mantener la indemnidad, van a haber masa de tejido linfático agrupados para poder proteger el sector. Sin embargo, hay un grupo de linfonodos que están aislados para poder mantener la indemnidad de lo que se incorpora o por vía nasal o por vía oral. Y estos linfonodos se denominan linfonodos aislados o son más conocidos por el nombre clásico de amígdalas, tonsilas o amígdalas. Y existe en la rinofaringe, en la parte más alta de la faringe, un tejido linfático aislado que se denomina tonsila o amígdala faríngea. Es más conocido por el nombre cotidiano de adenoides. Es tejido linfático. Y este tejido linfático se inflamará cuando hay una infección viral, bacteriana, o si la persona es muy sensible a algunos elementos que ingresan por vía aérea, se hipertrofia la tonsila o amígdala faríngea. El problema es que obstruye el normal paso del aire de la fosa nasal hacia la rinofaringe. Hay otro tipo de tonsila que está a nivel del paladar, en la unión del paladar blando con la lengua. Esta es la tonsila palatina. Si hay problemas de tipo infeccioso, viral o bacteriano que entra por vía oral, las tonsilas o amígdalas palatinas se van a agrandar para fabricar más glóbulos blancos, más inmunoglobulina, o se van a agrandar como una respuesta exagerada de elementos normales. Una amigdalitis viral, bacteriana o simplemente de tipo alérgico, que va a dificultar la deglución o la fonación porque está en el sector que corresponde al paladar blando. Y hay una amígdala, que es la amígdala o tonsila lingual, que está en la raíz
de lo que corresponde a la lengua. Y esta mantendrá la indemnidad de lo que es la lengua. Y se agrandará al igual que las otras para poder defender, o bien en el caso de ser susceptible a cosas normales por un problema de alergia. Este es un problema de tonsila faríngea hipertrofiada. La persona ya no puede respirar por vía nasal, tiene que respirar por vía oral. Como este no es un problema único, aislado, habitualmente si hay un problema de hipertrofia de tonsila faríngea, va a haber un problema de hipertrofia de tonsila lingual, de tonsilas palatinas. El paciente entonces va a hablar mal, va a respirar mal, incluso hasta por la boca va a respirar mal. Si es alérgico, hacer un tratamiento antialérgico. Si es de tipo infeccioso, hacer un tratamiento. Si es viral, sintomático. Si es de tipo bacterial, algún antibiótico. Lo que está a nivel de los pilares palatogloso y palatofaringeo, que son estos dos pilares ahí, es la tonsila palatina. Esta es la más famosa de todas las amígdalas, pero no es la única amígdala. Eso se llama amígdala palatina. Aquí hay una amigdalitis, una gran congestión de las amígdalas palatinas. Habla mal, deglute mal. Aparte del dolor, la inflamación, aquí no hay material purulento, pero hay una gran congestión. En la raíz de la lengua está la tonsila lingual. Estas son las tonsilas palatinas, esta es la tonsila lingual. El vaso, u órgano esplénico, es un órgano que está en la cavidad abdominal, en el sector que le corresponde al hipocondrio del lado izquierdo. Tiene dos caras, tiene una cara externa, que es convexa en todo sentido porque se apoya en contacto directo con el diafragma. Y presenta una cara visceral que tiene tres impresiones que dejan marca de órganos que se apoyan en este sector. Una cara anterosuperior, que es esta que está aquí, que se caracteriza por estar más próxima a un borde que es dentado, que es irregular. Esta es la impresión gástrica. Otra impresión que está por detrás del ilio esplénico, que es posterior inferior, que es la impresión del riñón del lado izquierdo. Y finalmente una impresión que está en la parte anterior inferior, que es la que deja el ángulo cólico izquierdo o ángulo cólico esplénico, que es el ángulo que deja el intestino grueso en la porción del colon transverso con el colon descendente. Este es el vaso u órgano esplénico. Un órgano que trabaja con sangre, al igual que el hígado. Es un órgano friable, delicado, frágil, se destruye con mucha facilidad, que es una de las causas de que cuando se producen golpes a nivel del hipocondrio izquierdo, se generen hemorragias internas que pueden llevar a la muerte de los pacientes. No sangran ni por boca ni por vía digestiva, pero hay un gran sangramiento que puede llevarlo a la anemia aguda, igual que las rupturas del hígado. No sangran ni por boca ni por recto, pero hay un sangramiento importante. Si se encuentran ante un caso de este tipo, recomendar a quien lo esté atendiendo que haga un examen de sangre. Son pacientes que después de un traumatismo, una caída, un accidente automovilístico, acuden por presentar decaimiento extremo, dolor en el abdomen, pero no hay sangramiento. Un examen de sangre para hacer el recuento de glóbulos rojos del hematocrito sería una diferencia entre la vida y la muerte, porque estos pacientes habitualmente se les recomiendan analgésicos, antiinflamatorios, los devuelven para la casa, vuelven otra vez, los devuelven para la casa, vuelven otra vez y ya después ya no vuelven porque mueren. Y la causa es una hemorragia interna, no diagnosticada. Este es el vaso. Está encerrado en un compartimento entre el diafragma, el estómago, en su cara visceral o medial, la cola del páncreas y el riñón del lado izquierdo.
Si se produce una ruptura, comienza a sangrar en un espacio bien limitado. No hay posibilidades de parar la hemorragia. La única solución para tratar a un paciente que tenga un problema de estallido del vaso es sacar el vaso. Quedan aproximadamente un año sin respuesta inmunológica. Se tienen que cuidar mucho, porque es un órgano importante que fabrica glóbulos blancos, que fabrica inmunoglobulina. Pero la única solución para evitar la hemorragia es sacar el vaso. Después de un tiempo, los linfonodos dispuestos en otras partes del cuerpo se comienzan a hipertrofiar y compensan la extirpación del vaso. Este es el comienzo del conducto torácico. Hay una dilatación que se denomina la cisterna del Kilo, en la parte alta y posterior de la cavidad abdominal, que después, atravesando el diafragma, el yato aórtico, comienza el recorrido de un conducto largo que se denomina conducto torácico y que finalmente termina drenando en el confluente, en la encrucijada entre la yugular interna y la subclavia del lado izquierdo. A diferencia de ello, en el sector del lado derecho hay un pequeño conducto que se denomina conducto linfático derecho, que también drena en el confluente yúgulo-subclavio derecho. Este solamente drena cabeza y cuello del lado derecho, miembro superior del lado derecho y un cuarto del tórax derecho, mientras que el conducto torácico drena los dos miembros inferiores, la pelvis, todo el abdomen, 3/4 del tórax, el miembro superior izquierdo y la cabeza y el cuello del lado izquierdo. Un gran territorio de drenaje linfático. Esta es la línea de división del drenaje del conducto torácico y de lo que corresponde al conducto linfático derecho. O sea que la linfa finalmente se conecta con el sistema venoso a nivel de los confluentes yúgulo-subclavio derecho e izquierdo, para poder llegar al corazón y que el corazón reparta nuevamente por los sistemas arteriales oxígeno, nutrientes, pero además de elementos celulares y compuestos químicos que tienen que ver con defensa corporal. Un problema que a veces puede obstruir los vasos linfáticos genera una condición de mala circulación de la linfa que se denomina linfedema. Es más conocido en el lenguaje cotidiano con el nombre de elefantiasis, por la disposición grande que adoptan los segmentos comprometidos. Este es un miembro inferior relativamente normal, este tiene un problema de linfedema. Ya comienza a retener líquidos linfáticos que no pueden circular con la suficiente velocidad como lo hacían antes. Acá hay uno que está más afectado que el otro. Y el drenaje linfático también es una técnica kinésica que sirve para estos casos. También hay un tratamiento en base a vendaje y un tratamiento en base a masaje, que son completamente diferentes a las técnicas de los sistemas de drenaje venoso superficial. Estos son más profundos, son más lentos en términos de la compresión y tienden a perdurar más tiempo las alteraciones de la circulación. En los programas de televisión, estos kilos mortales se pueden apreciar que en las personas obesas, que obviamente tienen un problema de circulación por el sedentarismo, por las grandes dimensiones de los acúmulos de grasa en diferentes sectores del cuerpo, se puede apreciar que no solamente es grasa, sino que además se generan problemas de tipo linfático. Hay aberraciones de los vasos linfáticos que muchas veces retienen circulación y el médico no puede hacer la extirpación de todo el linfedema porque hay una gran cantidad de fluidos corporales circulando por el sector. ¿Se imaginan ustedes lo que es sacar todo este segmento desde el punto de vista vascular? Se le produce un desorden brusco de lo que corresponde a la circulación de los fluidos corporales, que puede llevar a veces a la muerte de los pacientes, por eso tienen que ser tratamientos lentos, no pueden ser rápidos. Esta es una misma persona con un linfedema.
Uno puede suponer muchas cosas. Estoy diciendo una mentira porque yo no conozco a esta persona, a este paciente, pero yo puedo suponer que si tiene un linfedema en el miembro superior del lado derecho, el problema está en el conducto linfático derecho. Y puedo suponer que le sacaron, por ejemplo, la laringe, que tenía un cáncer laríngeo. Le resecaron los linfonodos del cuello, que son el camino para que la linfa proveniente del miembro superior pueda llegar al conducto linfático derecho. Y por eso tiene problema en uno y no en el otro. No tiene problema de conducto torácico, tiene problema de conducto linfático derecho. Y este tiene un problema de conducto torácico, pero no en toda su totalidad, porque este está gordo, pero es un gordo por acumulación de tejido graso. Este tiene un problema de linfedema. Probablemente su problema de recorrido de circulación linfática está en la región inguinal del lado izquierdo. También se ha visto en algunos programas de televisión, esta es una mano normal de un mismo paciente. Este es el pulgar, este es el índice, este es el dedo medio y este es el cuarto y quinto dedo. Algo hubo aquí en los vasos linfáticos que tenían que drenar la linfa de estos sectores, que falló. Pero no falló acá, falló acá. Si le sacara todo esto a un paciente, el médico, el problema de equilibrio de la homeostasis celular sería grave. Y si bien el problema está a nivel periférico de su cuerpo, podría provocar la muerte del paciente por un shock de tipo vascular. Preguntas. Esa es la clase que tiene que ver entonces con la parte de circulatoria. Habíamos visto las arterias, hoy día vimos las venas y el sistema linfático que está asociado por la conexión de lo linfático con los confluentes yúgulo subclavio derecho e izquierdo que se establecen con el conducto linfático derecho y el conducto torácico.